Saludos y una semana más bienvenidos. Hoy vamos a hablar con Julio Bernardo Castro. Él era vicepresidente de la Diputación de Granada entre los años 2007 y 2011. Era del Grupo Provincial de Izquierda Unida. Julio Bernardo, muchas gracias. A vosotros. Está con nosotros porque hace unos días conocimos una sentencia que lo condenaba a 9 años de inhabilitación por el llamado caso Mercamed. Se le acusaba, entre otras cosas, de haber cometido irregularidades en las contrataciones realizadas en una feria empresarial celebrada en el año 2011 en Tetuán. Julio Bernardo, en este caso había acusadas 12 personas, finalmente han sido absueltas 11, el único acusado ha quedado usted. Condenado, sí. El único condenado ha quedado usted. Pero empecemos por el principio. ¿Qué ocurre en esa feria en Tetuán, que es lo que origina la denuncia que luego se pone, la investigación y ahora la condena? Claro, la feria en Tetuán forma parte de un proyecto europeo, ¿no? Mercamed, que así se denomina, que consiste básicamente en ver las posibilidades. En 2007, 2008, 2009, cuando pedimos estos proyectos, hay que tener en cuenta que la crisis en España era atroz, ¿no? Estamos en plena crisis. En plena crisis, ¿no? En el inicio muchas empresas estaban cerrando, entonces es un proyecto empresarial. Consiste el proyecto en ver posibilidades de mercado en Marruecos y junto pues, con la Cámara de Comercio de Granada, con los empresarios de Granada, con la Cámara de Comercio de Tetuán. En Tánger también tuvimos algunas actuaciones, es decir, buscar posibilidades de mercado para que las empresas granadinas pudieran internacionalizarse, ¿no? Salir al exterior. Es verdad que tenían cierto miedo, ¿no? Empresas pequeñas o que no habían salido nunca, tenían pues, ciertos prejuicios a la hora de salir. Este proyecto consistía en quitarles esos miedos, acompañarlos, estar con ellos y que se hicieran ver y vieran las posibilidades. Así se hicieron una serie de estudios, de trabajos sobre el terreno para ver las posibilidades. Y hubo 2 ferias, una que se realizó en Granada, donde vinieron empresarios marroquíes a Granada, y el colofón era pues, esta feria de Marruecos, donde los empresarios españoles iban a Marruecos a ver pues, las posibilidades. Hay que decir que el proyecto subvencionó a más de 30 empresarios, pero a pesar de eso fueron 60 empresarios, es decir, que otros muchos, sin estar subvencionados, participaron en la feria y demás, es decir, que era un proyecto muy importante. Bueno, pues la feria, el proyecto este europeo decía que solamente podíamos contratar con empresas marroquíes el 10%, máximo el 10% del montante del proyecto. El otro 90% había que contratarlo con empresas europeas, ¿no? Daba igual españolas, en fin, donde fueran europeas. Así que, bueno, fuimos contratando algunas cosas con ellos y demás, incluso para la feria, pues algunas cosas se contrataron con empresas marroquíes, ¿no? Pero llegó la feria y la feria no la podíamos contratar con empresas marroquíes, por tanto había que contratarla con empresas europeas. Podríamos haber buscado en Marruecos empresas francesas que hay allí instaladas y haber contratado con ellas, pero a nosotros no nos parecía que si era un proyecto que se desarrollaba desde Granada, lo lógico que fueran empresas granadinas las que fueran a hacer los trabajos. Las empresas que se contrataron para ese servicio. Eran granadinas. Bueno, pues se hizo un proceso de contratación, cada uno de los contratos que se hizo con su proceso y al final pues, hubo unas adjudicaciones. Cuando el material para montar la feria y demás llega al puerto de Tánger, pues lo para la aduana y no lo dejan pasar. Bueno, lo dejan pasar si depositan una fianza de, creo que era 300.000 euros, ¿no? Bueno, lógicamente ellos no tenían esos 300.000 euros para depositarlo y el material no puede pasar, ¿no? A partir de ahí, pues hay un cúmulo de actuaciones, en fin, estábamos a 48 horas prácticamente desde el inicio de la feria. Pues a partir de ahí pues se hacen contactos con la Cámara de Comercio de Tetuán para que interceda ante el puerto de Tánger para que deje pasar los camiones. Hay un documento, un escrito además que emite la Cámara de Comercio, el puerto de Tánger no los deja, no hubo manera, no hubo forma, y al final pues lo que se hace es que una empresa marroquí que estaba dispuesta a montar la feria,
pues concierta con las empresas españolas que ella monta la feria, si ellos le pagan el dinero que van a recibir, si de lo que tienen adjudicado. Bueno, pues así se hizo exactamente. Esta empresa montó la feria y las empresas españolas tenían el compromiso de pagarle. Y de hecho, cuando salta el escándalo, digamos, en su momento, todavía no le habían pagado, porque no había cobrado, estaban esperando a cobrar de la Diputación para poder pagarle, pero bueno, ante todo el ruido mediático que se dio en ese momento, las empresas españolas sacan dinero de su bolsillo y le pagan a la empresa marroquí. Por tanto, lo que queda por pagarle a partir de ese momento es a las empresas españolas que habían sido las adjudicatarias de los contratos. Se les acusaba, entre otras cosas, de haber fraccionado contratos menores sin expediente para, según ese documento, para evitar controles y evitar, bueno, o por lo menos posibilitar, bueno, pues contratar las empresas que más o menos uno buscaba, ¿no? Nos acusaban de muchas cosas, ¿no? En principio las acusaciones eran muchas y variadas. De hecho, a mí me pedían eran 8 años de cárcel, 17 años de inhabilitación, me pedían como 250.000 euros de multa, en fin, me pedían mucho. Al final, en lo que ha quedado es estos contratos. Dice la sentencia que se parten, que hay un fraccionamiento de los contratos. Nosotros creemos que no, porque son contratos para cosas distintas, ¿no? Es decir, no... ¿Cuándo se considera que se fracciona un contrato para que los oyentes no nos puedan entender? Pues en el juicio han quedado claras, bueno, han quedado claras, o por lo menos se han dicho muchísimas cosas. Es decir, si tú para hacer una cosa en concreta haces 3 contratos, que haya, para que no tengas que pasar por procedimientos, pues es un fraccionamiento de contrato. Nosotros entendemos que cuando son cosas distintas y a empresas distintas, porque hacen trabajos distintos, no son fraccionamientos de contrato. Pero en cualquier caso, eso es muy anterior a lo de Tánger, y yo es que no en ningún momento firmo ningún documento de que se haga de esa forma, ni le indico a nadie que se haga de esa forma o de otra. Si se hace de esa forma es porque hay informes técnicos que avalan que eso es así, y así se hace. Si yo no intervengo en el procedimiento de contratación, más que nada al final sí hay que firmar, pero todo el procedimiento de contratación se lo hacen los propios funcionarios. Y de hecho la sentencia, cuando me condena por eso, dice, sin que se sepa muy bien cuál ha sido su actuación en este tema de los fraccionamientos de contratos. Quiero dejar clara una cosa: yo no he firmado ningún documento que previamente no hayan firmado al menos 2 funcionarios. Es decir, que si yo he firmado un documento adjudicando un contrato es porque previamente dos funcionarios han dicho que eso era así y eso estaba bien. Pero me condenan a mí porque dicen que soy el máximo responsable, simplemente. Porque de lo que se ha puesto de manifiesto en el juicio es que, claro, las empresas españolas, granadinas, que van a realizar un trabajo, que finalmente no pueden realizar el trabajo, aunque no lo realizan, presentan factura, sabiendo la Diputación que no han realizado esos trabajos, se le abona esa factura, y por lo tanto se acusaba a la Diputación, en este caso a Julio Bernardo, cuando estaba allí, de haber abonado una factura que esa empresa no ha hecho. Sí, pero eso ha quedado absuelto. Todo ese tema ha quedado suelto, no hay ningún delito ahí, y eso también lo dice la sentencia, porque es verdad que si una empresa, las empresas pueden subcontratar a otra empresa, ¿no? En este caso, pues sería lo que habría ocurrido, y si al hacer esa subcontratación lo hacen con una empresa que no es adecuada o no lo comunican a la Diputación y demás, la ley de contratos fija unos mecanismos de sanción para esas situaciones, pero unos mecanismos de sanción administrativos, no penales, ¿no? Y no hay ningún delito penal ahí. Por tanto, el hecho de que se haga así no tiene ninguna pena en la sentencia, es más, lo absuelve. Absuelve a todo. Eso lo iba a decir, había 12 acusados y claro, de los 12, 11, tan solo usted quedó para el final. Claro, ¿por qué queda usted para el final? ¿Por qué a la persona política que firma lo que unos técnicos dicen se le condena y a los técnicos que también firman eso se les absuelve? Bueno, yo lo que creo que todo esto ha sido un montaje desde el principio. Desde el principio el Partido Popular quería de alguna forma emborronar la actividad política que habíamos desarrollado en la Diputación y monta todo este tinglao.
y lo monta pues teniendo muchas ayudas, ¿no? Por ejemplo, cuando todo esto empieza a salir, lo que conocemos es que la Fiscalía abre de oficio este procedimiento, y en el juicio hemos visto que era mentira, así que la Fiscalía petición del Partido Popular. Es decir, la diputada de Empleo y Desarrollo en ese caso llama a la Fiscalía para que abra, si en lugar de dar la cara y decir, oye, que tenemos esto, que nosotros como Diputación denunciamos, no, se esconde, llama a la Fiscalía para que sea ella la que inicie el procedimiento. Una vez que inicia el procedimiento la Fiscalía, pues bueno, desarrolla un relato de los hechos, que, en fin, que es el que le interesa a la Diputación, lo envía al juzgado, vamos a declarar al juzgado, y en ninguna de las declaraciones que se ha hecho en el juzgado ha aparecido la Fiscalía. Es decir, que la Fiscalía se ve que no estaba interesada en lo que tuviéramos que decir, porque seguramente no iba a hacer caso de lo que dijéramos. Dijéramos lo que dijéramos, ya tenía su relato, el que había hecho la policía. Es más, en el mismo procedimiento de instrucción participan 3 jueces distintos. Es decir, cada juez no ha tomado declaración, pues, a un par de ellos, a 3, en fin, no sé, y no hay un juez que tenga un relato continuado de lo que ha ido ocurriendo. Pues una vez que está hecho eso, incluso el mismo juez que al final emite dice, bueno, me extraña que tal y como es la Diputación, pues esto esté así, ¿no? Y aquí falta como gente, decía el juzgado. Bueno, va a la audiencia, y bueno, y en la audiencia ya es donde hemos podido desarrollar algo más lo que había, ¿no? Ya sí oyéndonos la Fiscalía y oyéndonos los jueces, ¿no? que estaban allí. Al final, que todo después de 5 años y pico, con el coste, además, económico que ha tenido, ¿no? Económico, digo, porque la Diputación tuvo contratado un abogado particular, en fin, que le ha costado un buen dinero. La Administración de Justicia también ha dedicado muchos recursos a ese procedimiento, que también vale en dinero que pagamos entre todos. Y luego el coste, digamos, personal, pues ahí había funcionarios implicados, había empresarios implicados, también políticos, ¿no? Como en mi caso. Así que eso tiene también un coste moral, y en fin, que durante esos 5 años el coste era muy grande como para que todos saliéramos sueltos. Y de hecho, en la sentencia, cuando el condena dice, bueno, pues lo condenamos porque es el máximo responsable. O sea, si todos los demás asueltos, es más, es que yo creo que tenían que estar asueltos todos los demás, y creo que tenía que estar asuelto también yo, pero es que quienes firman los documentos antes de que yo los firme no estaban en el juicio, o sea, no estaban en causa. Así, mi jefe de servicio y mi jefe de sección, que eran los que me tendrían que asesorar a mí, ellos no estaban imputados. Entonces estaban imputados los funcionarios base y, digamos, los empresarios, los funcionarios base, y luego, pues, tanto el director de área como yo. Y en medio, el jefe de servicio y el jefe de sección, que son los que controlan todo eso, o sea, son los que ordenan los pagos, esos no estaban. Independientemente del proceso judicial que se ha llevado a cabo, ¿se cometió algún tipo de error o algo que no se hubiera hecho bien o que se podía haber hecho de alguna otra manera, si a día de hoy se le volviera a dar la misma situación? Seguramente actuaría lo mismo, ¿no? Yo desde el principio siempre dije que si en todo el proceso, en fin, estamos hablando de una situación de emergencia sobrevenida con un proyecto europeo, que tienes unos plazos que tienes que cumplir, que si no lo haces y pides aplazamiento te lo podrán dar o no te lo podrán dar, que si no cumples unos mínimos del proyecto no recibes ningún dinero de ese proyecto, con lo que todo el coste sería para ti, o sea, para ti, en este caso me refiero a la Diputación. Posiblemente yo habría actuado así, pero siempre dije al principio que si en todo eso había habido algún error administrativo, sería un error administrativo, ¿no? Una cuestión administrativa que yo desconocía, porque yo no tengo por qué saber todos los procedimientos administrativos. Para eso, en mi delegación, pues además del director que estaba imputado y demás, pues había un jefe de servicio, un jefe de sección, en fin, una serie de cargos de la Diputación que estaban para controlar eso. Estaba además intervención, secretaría, es decir, que hay una serie de mecanismos en la Diputación para que eso no ocurra, pero que si había habido algún error administrativo yo no lo conocía, pero que podría haberlo, ¿no? Y es más,
siempre digo que es que yo no he tenido en todo el procedimiento ni un solo reparo de ninguno de estos organismos, ni de ninguna de estas jefaturas, ni un solo reparo, y en mano solo he tenido ningún solo reparo, es que yo no he firmado ningún documento que previamente no hubieran firmado dos funcionarios, dando fe de que aquello se podía hacer, de que eso era así. Entonces me extraña que yo sea el condenado y todo el mundo ha suelto, o incluso algunos ni siquiera han llegado a sentarse en el banquillo. Bueno, la sentencia no es recurrible, se puede recurrir, están en plazo. Sí, sí. Bueno, ¿lo van a hacer? Se va a recurrir, claro, se va a recurrir. Sí, es que no puede ser de otra forma, si es que es completamente injusta, yo creo que es una sentencia política, no es más, para saber un poco, y que a ver si dentro de un año, 2 años, cuando el Tribunal Supremo resuelva, pues ya nadie se acuerda de esto y ya no quedan tan mal, ¿no? ¿Ha condicionado este caso su vida política en la Diputación? Bueno, yo... ¿O ya tenía sus decisiones puestas en mente, ¿no? Antes de que ocurriera todo esto? No, yo no iba a seguir la Diputación, de hecho, yo me fui de la Diputación antes de que esto surgiera. Yo ya en el 2011, a mediados de julio de 2011, ya no fui de nuevo diputado, ya había tomado la decisión, ni siquiera salí de concejal, ¿no? En ese tiempo, ni siquiera salí de concejal, por lo tanto no podía ser diputado, tenía pensado, pero hombre, mi vida personal sí, porque está en entredicho, que la gente te puede señalar, porque además durante todo este tiempo, fijaros que ahora todo el tema económico que se decía, durante las informaciones que hemos oído, a veces se hablaba de cantidad, se hablaba de 3 millones de euros, 3 millones de euros era el total de los proyectos que teníamos de Postefer. Otras veces se hablaba de 300.000 euros, que podía ser el coste pues de varias actuaciones. Es decir, se hablaba de cantidades para dar la sensación de que había mucho dinero que se había extraviado, perdido, malgastado o algo así, cuando al final todo ese tema la sentencia lo deja claro, es decir, que no hay ningún tema económico, no hay ningún tema digamos, de malversación de fondos, no hay nada de eso. Sí, teníamos 5 acusaciones, ¿no? 5 acusaciones que nos llevaban a todo eso que he dicho anteriormente. De hecho, me piden, bueno, la condena son 9 años de inhabilitación, pero me pedían 17 por otros temas también, ¿no? Tráfico de influencia, etcétera, en fin, muchas cosas que han quedado desmontadas, que se ha quedado desmontada y que eso no existió. No existió, y como no existió, pues no está. Bueno, no sé si aquí se pone un poco de manifiesto no sé, ¿ha sentido el dedo acusador? ¿Ha sentido juzgado de antemano? Antes de que todo esté saliendo, independientemente de la sentencia o de la resolución del recurso, una vez que se ponga y que lo conozca. He sentido el dedo acusador de gente que no me conocía, pero también he sentido el apoyo de la gente que me conocía, ¿no? Que estaba conmigo, de mis compañeros, de mi familia y de amigos y de gente que incluso no conociéndome en profundidad sí confiaban que el trabajo que habíamos hecho había sido bastante bueno. Entonces he sentido las dos cosas. Es normal que durante este tiempo pues se sientan las dos cosas. Hombre, yo creo que mi familia lo ha pasado peor que yo, porque bueno, pues a lo mejor yo, además de que sentía el dedo acusador, también sentía las palmadas de ánimo. Y a lo mejor ellos solamente pues, sentían lo que era la acusación, ¿no? Yo creo que mi familia lo va a pasar peor que yo. Bueno, pues yo quiero agradecerle mucho que esté con nosotros, que nos haya querido explicar amplia y profundamente qué es lo que ha ocurrido, poner en contexto cómo ocurren las cosas, qué decisiones se toman, acertadas o no. Ahí ya cada uno es libre de juzgar si las decisiones que se toman son acertadas o no. Ya nos ha adelantado que se va a recurrir esta sentencia y bueno, habrá que esperar en este caso cuál es la resolución de este recurso. En cualquier caso, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y nos haya... Quería añadir alguna cosa más, si es posible. Es decir, existe un documento, como nosotros salimos de Diputación en el mes de julio, el proyecto se cierra el 30 de septiembre, existe un documento balance de todo el proyecto y también de la feria. Ese documento está firmado por la diputada de Desarrollo, no sé cómo se llamaba, de Empleo, de Promoción de la Diputación, del Partido Popular, está firmado por el presidente de los empresarios granaderos y por el presidente de la Cámara de Comercio. Y los tres coinciden en que ese proyecto fue un éxito, fue bueno y demás, y se desarrolló adecuadamente. Eso también lo han estado escondiendo. Y luego,
fin, una cosa que a mí me, digamos ya, más en plan jocoso, ¿no? Es decir, que el Partido Popular, que es tan avispado a la hora de ver tramas e historias en otros, todas las tramas que ellos han tenido y que tienen dentro de su partido, que no han visto ninguna, ¿no? Ninguna ha visto nada, ninguno sabía nada, pero mira, donde no las hay, como si las ve. Muchísimas gracias de nuevo Gracias a vosotros. por haber estado con nosotros.